Alegre de estar compartiendo con ustedes nuevamente aquí. Recuerdo hace un año que estuve bastante mal. Las últimas veces que estuve con ustedes, que casi no podía hablar, tal vez lo recuerden. Ahora lo hago de otra forma más diferente, ¿verdad? No estamos al 100, pero ahí vamos. Con la mano de Dios, con la ayuda de Él. Estamos saliendo adelante. Sus oraciones y todo se les agradece. La colaboración que he tenido de cada uno de ustedes, el apoyo, también se los agradece de parte de mí y de Sandra. Recuerdo a Cristian que me iba a dejar baleadas allá con su esposa, al Gold Coast. Ahí se recuerdan. Gracias por eso. Muchas hermanas también y hermanos que han ido a la casa, me han visitado. Gracias. También le doy la oportunidad a la iglesia de este momento de poder estar con cada uno de ustedes aquí y exponer la palabra. Doy gracias a Dios por eso, que sé que es un privilegio el que Él me ha otorgado, ¿verdad? Tal vez no lo haga tal vez de la forma como un profesional, pero voy a tratar lo mejor que pueda dentro de lo que está dentro de mis posibilidades. Y gracias por eso. Y te pido al hermano Luis, que nos va a leer el Salmo 127, pero antes de eso vamos a ir al Padre en oración. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por el día de hoy, las bendiciones, Padre, permitirnos venir a reunirnos, a congregarnos, como tú lo mandas, Señor. Aprender de tu palabra cada día. Gracias, Padre, por eso. También, Señor, te pido por las personas que están enfermas. Muchas personas padeciendo de COVID, Señor, sé tú con ellos y sé tú también con escogiendo el presidente que sea el idóneo para este país. Sabemos que todavía eso no ha terminado, pero sé tú, Señor. Nosotros sabemos que tú eres el único que pone y quita reyes, ¿verdad? Y pienso que presidentes también. Sé tú, Señor, cuidando esta gran nación, que esta nación depende en muchos países del mundo, Padre, muchas familias. Que sea lo mejor que tú puedas darnos. También, Señor, te pido de que tú en este servicio seas tú y yo solamente sea el medio, Padre. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice, Salmo 127, Canto para los peregrinos que suben a Jerusalén, Salmo de Salomón. El Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Y el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimentos, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en la puerta de la ciudad. Palabra de Dios. Lindo, donde dice que los hijos son bendición para los padres, ¿verdad? Qué lindo es ver una familia con sus hijos que los cuidan, que los guardan, que los protegen. Lindo ver una iglesia que hace lo mismo por ellos. Pero nosotros vemos en Mateo 10, 8 y 9, vemos dos historias donde los discípulos realmente, en su ignorancia, ellos rechazan a los niños, o sea, tratan de apartarlos de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer más adelante y vamos a entender el por qué, y vamos a tratar de que nosotros como iglesia, como familia, no caigamos en ese tipo de ignorancia, pues, porque a veces hacemos muchas cosas creyendo que son bien para la iglesia o para nuestras familias, pero a veces estamos realmente equivocados. Si nosotros leemos en Mateo 18, del 1 al 6,
Nueva Traducción Viviente. Dice, por este tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confíen en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Vemos que Dios nos habla de que nosotros debemos realmente de cuidar y proteger a los niños, ¿verdad? O sea, tratar de que cada uno de ellos crezcan sana, física, mental y espiritualmente, ¿verdad? Física, que puedan desarrollar todos sus músculos, sus huesos, su cuerpo, pues. Mental, que su mente sea una mente sana. Que piensen o actúen de una forma dentro de lo que dice la palabra de Dios y dentro de los marcos de la sociedad. Y espiritualmente, que vayan creciendo de una forma que vayan conociendo de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que salva, que Él es el camino, ¿verdad? Que vayan conociendo de su palabra desde muy pequeño. Eso es lo que la palabra nos exhorta a que hagamos por nuestros niños, no caigamos en el error que cayeron los discípulos. Los discípulos le estaban preguntando a nuestro Señor Jesucristo que quién era el más importante en el reino del cielo. Pero nuestro Señor lo llamó un pequeño y se los puso como ejemplo. Y les puso que lo más importante era su inocencia y su humildad, ¿verdad? Así debemos de ser nosotros, cada uno de nosotros, los cristianos. Tener humildad y cierto grado de inocencia. Debemos de ser como un niño, ¿verdad? Pero lastimosamente dentro de las iglesias, la forma y el concepto de pensar es totalmente diferente. A veces pensamos que el tener una posición o un puesto nos hace más, creemos que somos más grandes. Y en el reino de Dios todo es contrario. El que quiera ser más grande, dice nuestro Señor Jesucristo, debe ser siervo de los demás, ¿verdad? O sea, en vez de ser grande, tiene que volverse pequeño. Tiene que ser chiquitín, ¿verdad? Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Ya como Él dice, yo no vine a servir, yo no vine a ser servido, sino a servir, ¿verdad? Nosotros debemos de seguir con eso. Si nos dan una posición dentro de la iglesia, por ejemplo, dentro de un ministerio, presidente, vicepresidente o lo que sea, no es para que lo sirvan, es para servir, ¿verdad? Y si viene una persona, debemos de tratarla como que si fuera un niño, porque no sabemos el nivel espiritual que esa persona tiene también. Debemos de cuidarlo, debemos de protegerlo, ¿verdad? Si es una mujer, debemos de tratarla como nuestra hermana. Si es un hombre, debemos tratarlo como nuestro hermano. Si es un niño, también debemos de tratarlo como si fueran nuestros hijos. Debemos cuidarlo, debemos protegerlo. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos manda, a cuidar de los demás, ¿verdad? Tanto física, espiritual y mentalmente, como les decía
anteriormente. No vayamos a hacer piedras de tropiezo. Cuando viene una persona, debemos de tratar de dar lo mejor de nosotros. Los niños que tenemos dentro de la iglesia, debemos de tratar de dar lo mejor de nosotros. Debería ser el ministerio mejor dentro de la iglesia. Los niños. Los niños no son el futuro. Los niños son el presente. Los niños debemos de empezarles a inculcar la semilla desde el comienzo, desde su infancia. A veces decimos que nuestros niños son muy pequeños para aprender. Mentira. El niño desde su vientre de su madre está aprendiendo. Los niños de hoy son muy inteligentes. Son muy inteligentes comparados. No quiero decir que los niños de antes éramos tontos, pero el niño de hoy tiene una inteligencia más adelante que la de nosotros. Y deberíamos de aprovechar eso que ellos tienen. Ellos aprenden rápido, desde muy pequeños. Y la palabra más adelante vamos a ver que nos exhorta a que debemos de enseñarles desde muy temprano. Pero lastimosamente o no lo hemos leído, o lo hemos leído y no lo aplicamos. Pero en este capítulo nosotros vemos que los discípulos cometieron el error de creerse más grandes que los demás. Y el ejemplo más grande que nuestro Señor Jesucristo fue que los niños fueron el ejemplo. Sigamos el ejemplo de los niños. A veces los niños en sus cosas nos enseñan a nosotros. Creemos que no podemos aprender de ellos, pero ellos son una fuente también de enseñanza para nosotros. Nadie nace con un manual de cómo ser padre, pero la interacción entre el niño y el padre es donde se va forjando y se va aprendiendo. No todos los niños son iguales. Los niños son diferentes. Hay niños que son muy hiperactivos y hay niños que son más pacíficos. Pero debemos de aprender a lidiar con las situaciones de cada uno de ellos, ¿verdad? A veces muchos no deseamos ese ministerio porque lo miramos como un ministerio. No es fácil tratar con los niños, para empezar, pero lo miramos como un ministerio de segunda. Pero realmente para mí y mi forma de pensar, todos los ministerios deberían de estar enfocados en el bienestar y el cuidado de los niños dentro de la iglesia. Con esto no quiero decir que es responsabilidad de la iglesia. El padre también tiene una responsabilidad que cumplir en el hogar. Pero nosotros estamos también llamados a cooperar con los padres, ¿verdad? Los padres, los líderes, la iglesia en general, todos deberíamos de trabajar como un equipo. A veces decimos, ¿por qué el niño creció y por qué el niño se fue? Simplemente fuimos negligentes. Hemos sido negligentes. Porque si los niños hubieran aprendido y se hubieran sentido cómodos cuando crecieron, llegaron a la adolescencia, llegaron a la edad de 18 años, los tuvieron todavía con nosotros. Sí, muchos se van a ir, pero cuando se van todos, creo que hay un problema. Y es un problema que debemos de tomar cartas y tratar de superarlo. Debemos de ayudar a los programas de los niños dentro de la escuela, dentro de la iglesia. Es un ministerio que debemos de trabajar duro. Y pienso que debería ser una de las metas para el próximo año, a seguir. Bueno, a los niños estábamos acostumbrados a partirle su qué y hacerle sus cosas. Espero que nos disculpen este año. Pero va a haber tiempo para eso.
Vamos a confiar en Dios de que esto de la pandemia y todo eso va a pasar. Y va a haber un día en que vamos a poder disfrutar con ustedes. Vamos a poder partir una piñata, partir un cake, tomar horchata y hacer muchas actividades que hemos hecho con ustedes. Pero aparte de eso, vamos a tratar de enfocarnos en que dentro de la iglesia ese ministerio vuelva a funcionar. Es mi deseo y espero que sea el deseo de cada uno de ustedes. Dice que Jesús nos advierte que cualquiera que aparte a algún niño de la fe recibirá un castigo severo. Si lo hemos hecho, pidamos perdón y empecemos a hacer las cosas como al Señor le agrada. Es nuestro deber sembrar la semilla de la palabra de Dios en cada uno de ellos. Más adelante miramos en Mateo 19, 13, 15, de Nueva Traducción Viviente, que dice, Jesús bendice a los niños. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso la mano sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Parece que a los discípulos se les había olvidado lo que había pasado en el capítulo 18, del 4 al 6, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo puso como ejemplo a los niños. Los discípulos vinieron y se interpusieron entre nuestro Señor Jesucristo y los niños y los padres, diciéndole que no molestaran a nuestro Señor. Lastimosamente se volvieron a equivocar. Pregunto yo, ¿nos equivocamos nosotros? ¿O solamente los discípulos se han equivocado? Yo pienso que muchas veces nos hemos equivocado con este ministerio. No está nuestro Señor Jesucristo aquí, ¿verdad? Físicamente, pero sí lo está espiritualmente, ¿verdad? Y cuando nosotros no cuidamos de este ministerio, estamos realmente separando a los niños de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros acercamos a estos niños a nuestro Señor Jesucristo, cuando dentro de ese ministerio empezamos a enseñarles la palabra de Dios, cuando en nuestros hogares empezamos a enseñarles la palabra de Dios, estamos acercando cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Cuando no lo hacemos, estamos separándolo de Él. Entonces, la pregunta es, de nuevo, ¿hemos cometido el mismo error que cometieron los discípulos? Para mí, sí, lo hemos cometido. Y creo que también es otro motivo para pedirle perdón a Dios y tratar de cambiar y hacer las cosas totalmente diferentes. Vuelvo y repito, trabajar más con este ministerio es la solución. En este momento creo que solamente Juan es el que está con los niños y se está demandando. No tenemos muchos niños, es cierto, pero necesitamos más servidores para este ministerio. Necesitamos que este ministerio tenga más atención. Es la semilla. La semilla está acá. La semilla hay que sembrarla en ellos, ¿verdad? Si ellos después deciden irse al mundo, ya es cosa de ellos. Pero importante, niños, aprender la palabra de Dios es de mucha importancia. Dios es el único que salva. Dios es el que nos ha dado la vida. Dios nos da todo. Sin Dios no somos nada, ¿verdad? Los niños tienen diferentes etapas. Está la etapa preescolar y está la etapa escolar. Un niño de 2 años, el niño de 2 años presenta control de la postura vertical y equilibrio en sus desplazamientos, sus movimientos lentos y con dificultades para cambiar de dirección. A los 2 años un niño un poco le cuesta hasta para girar, ¿va? Pero va
físicamente, cambiando todos los movimientos. A los 3 años culmina la forma básica de movimiento y también adquiere un dominio básico del lenguaje en esta etapa donde el niño puede realizar la mayoría de las formas básicas de movimiento. Y también es cuando aprende a diferenciar y nombrar los colores y percibe los tamaños y formas de los objetos, a los 3 años. A los 4 años el niño muestra una soltura mayor en su actividad motriz, corren con un buen ritmo, aunque sin dominar los brazos. En su acción compensadora esquivan y cambian de dirección en espacios amplios. En esta etapa el niño empieza con la comprensión de un vocabulario básico y en esta etapa es importante que los padres puedan ir leyendo historias de la Biblia. Hay muchas historias de la Biblia que se le pueden leer a los niños. Pero no estamos limitados solamente a leer la historia, como la historia una historia bonita es la de Noé, ¿verdad? O la de Sansón y Dalila. Hay muchas historias ahora que a los niños se las ponen como en caricaturas y todo, muy bonito. Pero la palabra dice que cuando el padre debe enseñarle a sus hijos de Dios. Estamos hablando de la etapa preescolar, ¿verdad? Ya a los 4 años ya el niño ya está preparándose como para ir para kinder, ¿no? Ya el niño ya tiene un poquito más por eso es que nos aconsejan de que les empecemos a leer historias de la Biblia en nuestros hogares, en la iglesia. ¿Y por qué no? Leerle un parrafito de la Biblia. Nosotros decimos, no entiende. Lo va a entender un día. En Deuteronomio 6, 1 al 9, dice, un llamado a la entrega total. Dice, esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó, que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien. Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. Cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes. Cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre la puerta de la ciudad. La pregunta es, ¿cuándo debemos hablarle a nuestros hijos? Siempre. ¿Hablarle de qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? De sus mandatos, de sus decretos, de sus estatutos. Eso es lo que la palabra nos manda hacer. ¿Pero qué hacemos? Le ponemos YouTube. Le ponemos la Liro no sé qué. A los 3 años le ponemos YouTube que nos eduque a nuestros hijos. Liro Bu, no sé qué. Y así diferentes personajes cómicos que salen en YouTube. Esa es la educación que reciben nuestros hijos. Y lógicamente nuestros hijos se acostumbran a esto y cuando va pasando el tiempo y después los queremos orientar, ¿qué sucede? Se molestan con los padres porque ya ellos están acostumbrados a eso. ¿Verdad?
Pero lo más importante, ¿dónde podemos encontrar los mandatos de Dios? Pues lógicamente en la Biblia, ¿verdad? Pero uno de los mandatos de Dios los encontramos básicos. Los encontramos en Éxodo 20, que son los mandamientos de Dios, ¿verdad? Yo creo que pasa mucho tiempo y muchos no le ponemos mucho énfasis a los mandamientos. Pero ahí está la esencia. ¿Dónde podemos encontrar los estatutos? En Levítico, ¿verdad? Y así, y en toda la Biblia. Toda la Biblia está lleno de enseñanza. Los salmos, los proverbios de sabiduría. No tiene que tener mucho entendimiento una persona para entender un proverbio. Los proverbios son sencillos, son de fácil comprensión. Son de fácil comprensión, pero de mucha edificación para un joven. Hay mucha edificación en los proverbios. En toda la Biblia hay edificación, pero específicamente en los proverbios hay mucha. Leamos con nuestros hijos, compartamos en la iglesia. Tratamos de enseñar realmente lo que la palabra dice, ¿verdad? Por ejemplo, en Éxodo 21:17 están los mandamientos para el pueblo del pacto, dice. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Debemos enseñarle a nuestros hijos que el único Dios que existe es nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que ellos solo forman uno, no hay otro, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad enseñarles. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso. Al mantenerlo santo, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se trabajan 5 días normalmente. Dentro de los 5 días, los padres y los hijos tienen que hacer diferentes actividades en el hogar también. Los hijos cumplir con su escuela, los padres con su trabajo. Los hijos dentro de la semana tienen que tener diferentes actividades, o sea, responsabilidades dentro de su casa. Así como tienen derechos, también tienen muchas responsabilidades que cumplir. El día sábado no solamente es para pasear, es para seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades, ¿verdad? Se hace lo que no se pudo hacer entre la semana. Y el domingo es el día del Señor. Es el día en que nos congregamos, que nos reunimos. Sí, hay un día que vamos a compartir en familia, pero lo debemos discutir en familia cuándo debe ser ese día. O sea, debemos tomarnos nuestras vacaciones, ¿verdad? Debemos de ir a llevar a nuestros hijos, a nuestra esposa. Queremos ir a comer con ella. Queremos compartir un sábado o un domingo, lo podemos hacer. Pero debemos de enseñarle a nuestros hijos que debemos de cumplir con el mandato que Dios nos manda. O sea, congregarnos. Y les enseñando eso. Que es una responsabilidad del cristiano. El poderse reunir, el poder aprender de la palabra.
es de suma importancia. Pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. ¿Verdad? O sea, es un día de descanso, no un día en que debemos de compartir, un día para el Señor. ¿Verdad? Viene otro importante. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esa es una responsabilidad de los niños. Honrar a los padres, ¿verdad? Pero en estos días que estamos viviendo, en muchos hogares, muchos hijos no honran a sus padres. Pero se espera de que los hijos de personas cristianas o hermanos cristianos deberían de honrar a su padre y a su madre, ya que si lo hacen, hay una promesa de que sus días se alargarán y tendrán una vida plena, una vida feliz, una vida agradable. No estarán metidos, como dicen, en muchos problemas. El otro es: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. No debemos de ser codiciosos. Sí debemos desear, podemos desear con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Es normal que una persona diga: yo deseo tener mi casa, ¿verdad? Voy a trabajar duro para hacerla. Pero es contrario cuando uno empieza a decir: mira, tiene buena casa, a ver qué estará haciendo. Yo quiero una así, pero yo no quiero trabajar mucho. La vida es esfuerzo, la vida es sacrificio. Dios, nuestro Señor Jesucristo, dijo que las cosas en la vida no son fáciles. Todo lleva un esfuerzo, todo lleva un sacrificio. Y debemos esforzarnos por todo, por lo material, por lo físico, por lo espiritual. Todo tiene un sacrificio. Queremos crecer espiritual, vamos a tener muchas aflicciones. Vamos a tener que estudiar, irnos preparando. El Señor nos manda también a prepararnos, a aprender de la palabra. No para que seamos eruditos, pero para que tengamos el conocimiento. Y lo más importante, que lo apliquemos en cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros queremos aprender y queremos andar cambiando a medio mundo. Pero no hemos cambiado nosotros en sí. Entonces por eso hay que enseñarle al niño, para que el niño vaya aprendiendo. Y vaya por él mismo y por medio del Espíritu Santo cambiando. Pero el Señor Jesucristo nos dijo que en Mateo 22, 34 al 40, que habían dos mandamientos que eran los más importantes, porque los fariseos trataron de tenderle una trampa ahí, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia moderna también hay muchos fariseos, o habemos muchos fariseos. Y dice: en cuanto los fariseos oyeron que habían silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlos nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó:
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento, dice, que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¿Verdad? Aparte de las responsabilidades de los padres son los primeros maestros de los hijos. Esos pedazos de vida que van imitando nuestro comportamiento día a día son los capaces de reproducir en sus pequeños hábitos y actitudes que fueron viendo en la escuela del hogar. El hogar es una escuela donde el niño va aprendiendo. Por eso es que los padres pueden poner un sólido fundamento para el crecimiento de sus hijos en el Señor. Dios enfatiza la importancia de que los padres enseñen la Biblia a sus hijos. Esta responsabilidad, eso lo vimos en Deuteronomio 6, ¿verdad? La importancia de los padres enseñarle a sus hijos desde muy temprana edad. El padre para construir, enseñar los mandamientos y toda la Biblia, compartirlo con ellos, discutirla, orar con ellos cuando se acuestan, cuando se levantan, cuando ingieren sus alimentos, cuando salen de la casa. Pero lo más importante, haciéndolo con el ejemplo, no con la imposición, ¿verdad? O sea, debemos leerle la palabra, pero también debemos darle el ejemplo, ¿verdad? Porque nosotros le podemos decir, leer a nuestros hijos, que es malo mentir. La palabra dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Pero nos llaman por teléfono y le decimos, te preguntan, ¿y por qué no viniste? ¿Por qué no fuiste a trabajar? No, es que estaba enfermo. O otra excusa, ¿verdad? Pero esa es la más usual. Pero nuestros hijos están oyendo y nos están viendo. Y dicen, pero ¿cómo es que mi papá me dijo que no mintiera y él está mintiendo y está sanito? ¿Verdad? O sea, debemos de tener mucho cuidado con eso. O sea, el niño, eso, entre los 1 y 4 años, el niño debe estar en la etapa preescolar. Ya a esa edad debe aprender. Ya al llegar a los 11 años, a los 12 años, el niño ya debe saber de la palabra de Dios, ¿verdad? Debería ser lo correcto. En el pueblo judío, un niño de 12 años ya podía debatir la palabra de Dios. ¿Y cuál es la diferencia de nuestros niños con los niños judíos? Vamos a decir que eran más inteligentes los niños judíos que los de ahora. No, yo pienso que los de ahora son más inteligentes. Los de ahora tienen mucha inteligencia. O sea, hay que aprovechar esa inteligencia que tienen los niños. No para que van a hacer, sino para que vayan aprendiendo de la palabra. Que eso vaya trabajando en ellos. No nos toca a nosotros decir si este niño es salvo, el otro no va a ser salvo. Pero nosotros cumplimos nuestra parte. El niño aprende la palabra, la absorbe, ya después él decide lo que va a hacer en su vida. Dentro de la iglesia y nuestros hogares, ¿verdad? Recordemos que todos tenemos responsabilidades que cumplir. Los padres, los líderes y la iglesia en general. Pero los niños deben ser disciplinados también. Y tenemos una serie de proverbios, pero yo les hablaba anteriormente de proverbios. Escogí 3 proverbios, 29:15, 22:6 y 29:17. Dice que debemos disciplinar a un niño. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Cuando dice a su madre, se está refiriendo a su madre y a su padre. En el 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. 29:17 dice, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón.
las personas mayores en el tiempo en que yo me crié decían que era mejor ver llorar al niño cuando era pequeño y no llorarlo cuando estuviera grande, ¿verdad? Ya ellos se referían a otras cosas. Porque una persona que no se corrige en su infancia puede correr el riesgo de que sea una persona de que vaya a parar a una cárcel o que muera, ¿verdad? El índice de que esto suceda es más alto que una persona cuando es corregida, cuando es pequeño. Dicen que el árbol se endereza chiquito, ¿verdad? Aunque sea poniéndole estacas y amarrándolos, pero se va corrigiendo. Así debe ser con el niño también. Pero todo esto debemos de hacerlo en el amor, ¿verdad? También nos dice que no debemos llamar a nuestros hijos a ira. ¿Verdad? Tenemos que tener formas para corregirlo. En conclusión, deberíamos ser como los niños. Es como nuestro Señor Jesucristo demandó de sus discípulos y de esta forma demanda que cada uno de nosotros tengamos el conocimiento, que seamos humildes. Si somos líderes, recordemos que solamente somos siervos al servicio de nuestro Señor, no para obtener beneficios que digan, wow, el presidente de este ministerio, el otro, el pastor, el diácono, la diaconisa, el ujier o el anciano. Recuerden que estamos puestos para el servicio, ¿verdad? Y como recalco, uno de los servicios más importantes que deberíamos de realizar es el cuidado de nuestros niños. Jesús advierte que cualquiera que aparte a algún niño de la fe recibirá un castigo severo. Si lo hemos hecho, pidamos perdón y empecemos a hacer las cosas como al Señor le agrada. Es nuestro deber sembrar la semilla de la palabra de Dios en cada uno de ellos. Nosotros no cambiamos, pero sí podemos sembrar la semilla, regarla y cuidarla, ¿verdad? ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Nosotros solamente somos colaboradores de Dios, pero tenemos responsabilidades que cumplir. Así que, mis queridos hermanos, tenemos una tarea que realizar y espero que este próximo año sea ese año de que, como dice el pastor, nos amarremos los cinturones y cada ministerio pueda trabajar de una forma diferente. Pero sí, todos teniendo la visión con nuestros niños. Enseñarlos, protegerlos, guardarlos, hacerlos sentir a ellos parte de la iglesia, ¿verdad? Esa es mi conclusión. Y como repito, si le hemos fallado a Dios en ciertos aspectos, pedirle perdón. Pero sí hay mucho que hacer. Y me alegro de que estemos muchos. Yo pensé que íbamos a ver menos hoy, pero gracias a Dios no fue así. Gracias a Él, gracias a ese ser tan precioso y maravilloso, como decía el himno. Le doy gracias a Dios en todo momento, en todo lugar y ante toda situación. A veces me recuerdo yo de cosas malas que me han pasado en la vida, pero me río. A veces me río solo y parece que estoy loco. A veces me recuerdo cuando me faltaba el aire. Y le decía a Sandra, el aire, bájale el aire. A Brian, enciende el ventilador. Y tomaba una pastillita de esas y me pongo a reír. Uno se ríe después de las cosas malas que le pasan en la vida. Pero aparte de reírse, debe darle gracias a Dios. Y los niños nos ayudan cuando estamos en necesidad. Y se preocupan cuando nosotros estamos enfermos. Los niños se preocupan cuando nosotros nos ven tristes. Los niños se preocupan ante diferentes situaciones que los padres atraviesan. Y
Imagínense, ellos se preocupan. Nosotros debemos de preocuparnos por ellos. Les doy las gracias por la atención prestada y las gracias a Dios por el privilegio que me dio de estar exponiendo su palabra.